Hola a todos. Hoy vamos a ver las tablas de frecuencia. Es importante que si alguien tiene dudas de esta parte a nivel teórico, que sepáis que hay un vídeo explicativo explicando todas estas cosas por si a alguien le van surgiendo dudas mientras hacemos el ejercicio. Lo importante, ¿para qué sirven? Para ver todos los datos de manera clara y después poder analizar. La estadística sirve para analizar datos, obtener conclusiones en la vida real. Obviamente esto es a nivel muy sencillito que nos permite pues introducirnos un poquito en la materia. Dicho esto, vamos a diferenciar entre frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Cuando hablamos de frecuencia absoluta, hablamos de el número de veces que se repite un determinado valor, ¿vale? Es decir, ¿cuántas veces se repite el 8? ¿10, 12, 15? Pues vamos a ver cuántas. Y luego la frecuencia de relativa, recordar que, como dije en un vídeo anterior, es una proporción, es decir, siempre vemos las veces que se repite y que aparece en mi frecuencia absoluta entre el total de datos, ¿de acuerdo? Entonces, como siempre y como las matemáticas son más claras haciendo ejercicios, vamos a hacer este que os traigo a continuación para ver que es muchísimo más sencillo y que ya veréis qué facilísimo es y que una vez que lo hayamos visto os va a resultar chupado, chupado. Así que bueno, vamos a ello. Lo primero vamos a leerlo. Las edades de los componentes de un coro juvenil son 16, 17, 15, 18, 14, 14, 13, 16, 13, 14, 16, 13, 14, 14, 13, 16, 17, 18, 13, 14, 14, 17, 14, 16, 14, 15, 16, 15, 13, 17 y 14. Dice, efectúa el recuento y forma una tabla de datos de frecuencias absolutas y relativas. Bueno, veis un montón de datos, ¿verdad? Entonces, claro, decís, uff, esto hay que ordenarlo. Vale, perfecto. Entonces, lo hemos dividido por edades, porque son las edades del coro juvenil. Tal y como dice el ejercicio, esto es un coro juvenil y nos lo dividen en edades. Para hacerlo, lo primero que vamos a hacer es organizar cuántos datos hay de cada cosa. Para empezar, ¿cuántos son un 13? Pues el 13 tenemos por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Facilito, ¿no? Pues entonces, ¿qué hacemos? En la frecuencia absoluta, recordar que por teoría es el número de veces que se repite un mismo dato. Pues se repite 6 veces. ¿De acuerdo? O sea, fácil. Lo voy a ir haciendo por colores para que a todo el mundo le resulte mucho más fácil su identificación. El siguiente dato es el 14. Vale, pues el 14 se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y si no me he dejado nada, esto sería 11. Vale. ¿Y lo veis cómo lo figuro en la frecuencia absoluta? Es decir, siempre pongo la edad y al lado la frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces se repite? ¿Sí? Bien, continuamos. Vamos ahora al 15. ¿El 15 cuántas veces se repite? Pues lo contamos. 1, 2 y 3. Un poquito, ¿no? Hay poca gente de 15 años en este coro. Vale. Pues nada, ponemos 3. Vamos a seguir para ver que veáis qué sencillito es. Vamos al 16. Se repite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si todo ha salido bien y no me he comido ningún número, se repite 6 veces. Pues entonces lo subrayo también el 16 para que veáis qué colores estamos haciendo. Bien, vamos ahora al 17. Vamos a ver cuántas veces se repite el 17. Pues el 17 se repite 1, 2, 3 y 4. Perfecto, pues 4 veces. Y ahora vamos al 18. Vamos a ver cuántas veces se repite. Es decir, qué fácil es lo que queda. Bueno, pues hay que contarlo. Bien, el 18 tenemos 1 y 2. Bueno, pues poquito. Perfecto. Vale, pues listo. Si sumamos 6 más 11 más 3 más 6 más 4 y más 2, veis que he dejado aquí un pequeño hueco. ¿Por qué? Porque a mí siempre me gusta poner aquí el total. Es decir, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuántos datos tengo yo? De acuerdo, pues 6 más 11 más 3 más 6 más 4 más 2. A ver, ese cálculo mental, pues serían 32 datos.
Venga, os lo voy a subrayar en otro color para que quede claro, ¿vale? Que esto va aparte. Entonces, este sería el total de datos. Tenemos 32 personas en nuestro coro. Este dato es muy importante porque la muestra, es decir, cuando decimos muestra, lo que estamos analizando son 32 personas en un coro juvenil. ¿Veis hasta qué punto vamos desmembrando este problema? Bien, ¿y qué hacemos ahora? Vamos a ver la frecuencia de relativa. La frecuencia de relativa se trata de coger el dato que estoy analizando de cada edad y dividirlo entre el total de datos. El total de datos ya hemos dicho cuántos son 32, porque es lo que estoy analizando. Entonces, la frecuencia relativa de 13, ¿qué será? 6, que es el número de veces que se repite las personas que tienen 13 años, entre 32. Y ahora lo mismo con el 14. ¿Cuántas veces se repite el 14? 11. Pues tengo 11 entre 32, que es el total de datos. Ahora vamos a ver cuántas veces se repite el 3. Pues el 15 se repite 3 veces y se divide entre el total de datos, que son 32. Vamos al 16. Se repite 6 veces y lo dividimos entre 32. Vamos al 17. Se repite 4 veces y se divide entre 32. Y luego vamos al 18, que se repite 2 veces y se divide entre 32. El total de datos tiene que dar 1. Y seguro que alguno se está quedando, vale, ¿y esto qué me indica? Bueno, pues vamos, como siempre, las matemáticas tienen matices, lo vamos a decir así. ¿Qué quiere decir esto de los matices? Pues que tenemos que saber de qué estamos hablando. Y aquí os introduzco una cosita nueva. Vamos a dividir cada uno de los datos, es decir, alguno sí que lo consulte con su calculadora, pero si yo no ando mal, esto sería 0,1875, esto sería 0,34375, esto sería 0,09375, esto sería 0,1875, esto sería 0,125 y esto sería 0,0625. Vale, ¿por qué hago esto? Pues os voy a decir por qué. Porque la frecuencia relativa es una proporción. Y alguno está diciendo, ¿esto qué es? Bueno, proporción, por ejemplo, vamos a hablar en términos de proporción. Proporción es si yo quiero saber qué cantidad, por ejemplo, hay de una sola edad. Es decir, pero ¿cuántos alumnos, por ejemplo, iba a decir cuántos alumnos, cuántas personas de 13 años tengo en el coro? Y me vais a decir todos, pues 6. Y yo te voy a decir, pero proporcionalmente, en términos, por ejemplo, porcentuales, si os fijáis, esto está todo en tanto por uno. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tengo 0, 0, 0, y 0, si lo sumo todo da 1. Pero yo perfectamente podría pasarlo a tanto por cien. Es decir, pasar algo a tanto por cien simplemente es multiplicar el número por 100. Si yo multiplicara 0,1875 por 100, ¿qué me daría? Me daría, 18,75. ¿De acuerdo? Es decir, 18,75%. Entonces yo podría decir, pues es que yo tengo, poner un ejemplo, es que yo tengo 18,75% de personas en el coro que tienen 13 años. Como que queda como más cool, ¿no? O sea, ok, tienes 18,75. En vez de decir que tienes 6, dices, no, 18,75. Y ahora, por ejemplo, vamos al 14. Yo podría decir que si lo multiplico por 100, que recordar que, para pasar a porcentaje no es otra cosa que multiplicarlo por 100, no hay que hacer más, no hay misterios en esta vida, esto sería 34,375. Y yo diría, no, es que tengo un 34,375% de personas que tienen 14 años. Y ahora vamos al 15, pues sería 9, si yo multiplico por 100, esto sería 9,375. Y así podríamos hacerlo con todos, 18,75% y 12,5%. Y esto sería pues 6,25%. ¿Por qué os digo esto? Porque para que entendamos el concepto, la frecuencia relativa nos dice la proporción, es decir, la cantidad de gente en términos, por ejemplo, porcentuales, si lo quisiéramos pasar a porcentajes, porque se entiende mejor, de gente que hay de 13 años. Y decimos 18,75. De 14, 34,375. De 15, 9,375.
de 16, 18,75%, de 17 años, 12,5% y de 18 años, un 6,25%. Si nosotros estuviéramos hablando de cualquier otra cosa que no fuera un coro y una cosita sencilla, a veces cuando vemos estadísticas por ahí nos dicen el 18,75% de la población piensa esto, el 7% de la población no trabaja, por ejemplo, me lo estoy inventando todo, pero sale de aquí. Nosotros en matemáticas lo ponemos en tanto por uno, pero que sepáis perfectamente que lo podemos pasar a porcentaje, porque los porcentajes nos permiten hablar con más propiedad cuando nosotros queremos dar información sobre algo. Entonces, frecuencia relativa nos dice, pues en términos relativos, se dice relativo porque es siempre en términos del total, ¿de acuerdo? En términos relativos, ¿cuánto hay de esa cantidad? Entonces, si lo pongo en tanto por 1, tiene que dar 1. Y si lo pusiera en tanto por 100, es decir, en porcentaje, tendría que dar 100. Porque como aquí está en tanto por 1, pues todo lo que yo multiplique por 100 tendrá que sumar 100. Si a alguien le apetece hacer la prueba, va a ver que da perfectamente y que cuadran los datos y se va a sorprender. Siempre, si lo ponemos en tanto por 1, ¿de acuerdo? Tiene que dar 1. Y si lo ponemos en tanto por 100, es decir, en términos porcentuales, tiene que dar 100. Por eso es un porcentaje, ¿de acuerdo? Porque es por 100. Dicho esto, y espero que esto último no se haya liado mucho, yo espero que se entienda lo que es en sí lo que intento explicar, es decir, el significado de todo esto y por qué se hace. Esto es a un nivel muy sencillito, pero que luego, en términos globales, tiene muchísima utilidad. Y bueno, chicos, pues os dejo como siempre la solución y nos vemos en el siguiente vídeo.